Hoy, como cada semana, estamos otra vez aquí. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? I'm good myself. ¿Estamos listos para compartir lo que Dios nos ha dado? Yep. Hoy queremos compartir algo de la misma serie que estamos compartiendo de la vida de Esther. We're sharing something of the life that was Esther's. Gracias a ustedes que nos escuchan Thank you to all of y'all who hear us from this video en diferentes partes. in different parts of the world, wherever you're at. Tal vez me escuchas en la mañana, Maybe you hear me in the morning, a mediodía o en la tarde, afternoon, or late, o en la noche. or maybe even midnight. Hoy queremos ser de bendición para ti. We want to be a blessing for you. Y estamos compartiendo esto aquí con Víctor And we're sharing it with me en inglés y en español. in English and Spanish. Hoy queremos hablar sobre la identidad y el propósito de Esther. Today we're going to talk about the purpose and identity of Esther. En algunos videos de atrás hemos hablado ya de la historia de Esther. In a previous video that we made videos like this about Esther. Así que no nos vamos a enfocar mucho en la historia, So we're not going to go into much of the story, sino en la identidad, but identity, en el carácter, en characteristics, sus cualidades. qualities. ¿Te has preguntado alguna vez Perhaps you've questioned yourself sometime, cuál es tu identidad? what is your identity? En el país en que vivimos tenemos una identidad. In this country that we live in, we have an identity. El gobierno nos da una identificación, The government gives us an identification, un ID, an ID, que nos reconoce quiénes somos. that it gives us a hint of who Donde we viene are. tu foto, Where your photo's from, tu nombre, your name, tu edad, your age, el lugar donde eres, the place you're from, tu where you're raza, born, your race, tu nacionalidad. your nationality. Pero esa identificación But that identification, no habla de quién eres tú, that identification doesn't talk about who you really are, de lo que tú eres internamente. of who you are in the inside. Hoy vamos a tratar de identificar esto. Today we're going to identify this. ¿Quién soy yo? Who am I? Tomando el ejemplo de Esther, Taking the example of Esther, de lo que Esther vivió. of what Esther had lived. Vamos a estar basando este tema en Esther 4:14. We're going to take this topic off of Esther 4:14. Esther se enfrenta en una situación complicada Esther was facing a really complicated situation donde ella tiene que tomar una decisión. where she had to take a tough decision. Su tío Mardoqueo, o su primo Mardoqueo, Her cousin Mordecai le pide algo que es muy difícil. he gives her a task that's really, really hard. El pueblo estaba en peligro The town was in so much danger. por un hombre que tenía odio, rencor, amargura, A man who had hate and a lot of anger, y por ese sentido de prepotencia, he had that feeling de creerse muy importante that he thought he was the best and y really important. y que toda la gente tenía que respetarlo, That every person had to respect him, rendirle culto, como respect him a lot, adoración, to inclinarse adore him, ante él to bow to him, como si fuera un dios. like if he was a god. Ese era el carácter de Amán, That was Amon's character. el hombre que trajo peligro And the man who brought danger para el pueblo judío for the Jewish town en Persia in Persia en el tiempo de Esther. in the time of Esther. Entonces Esther And so Esther, también era una persona que había llegado al poder, she was a person who got to the highest power, igual que Amán. same like Amon. Esto podríamos ilustrarlo como la tabla del ajedrez.
And that was a table of that, yeah. donde los jugadores Of where the players, mueven las piezas, oh, the game of chess, yeah. ya el de chess, mueven las piezas de tal forma And they move the little pieces, de destruir al otro, de And- terminarlo, and they move the pieces to destroy the others, de darle un jaque mate. to give them, to make them lose. Y aquí podríamos ilustrarlo de esta forma. And we can illustrate it by this form. El diablo jugando al ajedrez The devil playing chess, y Dios también. and God too. No es un buen ejemplo. It's not a good example. Esto es una metáfora, It's just a metaphor. pero quiero ilustrarlo de esta forma. But I want to illustrate it this way. ¿Cómo es que el enemigo mueve sus personas para dañar a la gente? So how does the enemy move his pieces to endanger the other people? Y pone también personas en lugares estratégicos And he puts his people in places that are para dañar a los hijos de Dios. to hurt the children of God. Entonces Dios en su soberanía So God in his sovereignty, también mueve las piezas he moves his a las pieces personas of the people. que Él escoge con un propósito. Yeah, he picks the people that are with Y los purpose. va poniendo también And he puts them to, en un lugar he puts them in a place para detener la- el plan del enemigo. for the plan of the enemy. Y aquí vemos en esta historia el enemigo levanta a Amán And the enemy rises Amon. y lo mueve y lo pone en un lugar poderoso And he moves him and he puts him in a really powerful place. donde él tiene el poder para mandar a matar a un montón de judíos. And he puts him in a place where he can kill all the Jews. Pero vemos también que Dios mueve a Esther de tal forma que llegue al poder también. And we see how God puts Esther in that place too. Lo que hoy voy a hablar de aquí es sobre el propósito que Dios tiene para ti. And here we're talking about the purpose of what God has for your life. A veces vivimos la vida como si no existiera nada. And sometimes we live our life like if nothing existed. Pero cuando reflexionamos en la historia, But when we reflect this story en tu vida, in your life, en la vida de muchos, in some people's lives, siempre Dios está allí, God is always there, dirigiendo todo. directing Desde que everybody. naces. Even when you were born, A Esther Dios la escogió desde que nació. God picked Esther when she was born. Murieron sus padres, Her parents were dead. ella quedó huérfana. She stayed as an orphan. Mardoqueo, su primo, se hizo cargo de ella, Mordecai, her cousin, la adoptó, took her and se adopted her. hizo como su papá He was like a dad to her. y la encaminó And conociendo el ambiente del palacio. she grew up knowing the palace. Ella creció en ese ambiente And she grew up in that lifestyle. y podrías decir tú, qué bonito. And you can say, oh, that's a beautiful Pero thing todo to eso see. era el plan de Dios. But that was all God's plan. Desde ese momento Dios estaba preparando a Esther From that moment, God was already preparing Esther para llevarla a un lugar importante to take her to a very En el important futuro. place in the future. en el futuro, porque ya sabía que algo iba a suceder. Because he knew something was already going to happen. Dios todo lo sabe. God knows it all. Y antes de que ocurra, And before it ya happened, tiene un plan perfecto. he already has a plan for you. El enemigo quería destruir al pueblo, The enemy wanted to destroy the town. pero Dios tenía a Esther también But God had Esther lista para estar intercediendo por el pueblo. ready with the town. Dios la preparó God prepared her desde pequeña, very little. aprendió de su primo Mardoqueo She learned from her cousin a confiar en Mordecai Dios,
to trust in God, a ser obediente, to be obedient, a ser humilde, to be humble, a ser amable, and to be lovable, a ser una mujer buena, to be a good woman con un carácter muy dulce, with a sweet personality, alegre, happy, que caía bien a toda la gente that everybody got along with her, y fue aceptada en donde quiera que ella estaba. and she was accepted everywhere she went. Este es la bondad de Dios, And that was the will of preparando a God, Esther. to prepare La Esther. llevó a un competencia de belleza And she went to this competition of beauty, y Dios estaba con ella. and God was with her. Porque en el momento en que aquel hombre que preparaba a las jóvenes And the king that prepared these young women la vio, saw her le llamó la atención and y caught his dijo, a attention. esta la voy a preparar yo. And he said, that one, Y la I'm gonna preparó prepare por, her. y la preparó por un año. And he prepared for 1 year. Allí Dios estaba con ella, And God was with her. haciendo que Esther les cayera bien a la gente. And that she can get along with other people. Más adelante vemos que cuando ya estaba lista, And much forward, entre todas las jóvenes in front of all the young ladies que estaban compitiendo, that were competing, al verla el rey to see the king, se clavó los ojos en Esther he got on, y la eligió reina. and he made her queen. Allí estaba también el favor de Dios. And there was the favor of Dios God. la estaba llevando, And God was la taking estaba her. preparando And he was y preparing llegó a her, ser reina. and she became queen. Ahora, cuando ya es reina, And when she became viene queen, este problema. there was this problem. Ella no había dicho que era judía, She hadn't told anybody she se was había a Jew, cambiado el nombre. or changed her name. Ella se llamaba Adasa She was called Hadassah, y se cambió por Esther. and she changed her name to Esther. Esther era el nombre de una diosa en Persia That was the name of a goddess in Persia. que al verla se identificaba como una nacida en Persia. She identified as someone born in Persia. Así que el rey no sabía que ella era judía. So nobody knew that she was a Jew. Pero llegó el momento But there was that moment. en que ella tenía que cumplir su propósito. She had to complete her purpose. El propósito de haber llegado a ser reina. For a purpose to become queen. ¿Cuál era el propósito? What was her purpose? Usar esa posición To use that position para salvar a un pueblo. to save a town. Y se vio difícil para tomar la decisión. And it looked very hard to do that decision. Que su primo Amán le dijo, And her cousin Mordecai, si tú no haces nada, la muerte va a llegar a tu papá y a ti. even if you don't do anything, death is going to come to your father, Refiriéndose a él como padre que había sido de ella. which was referring to him. Y si tú no te pones para interceder por este pueblo, Dios va a buscar a alguien más God will look for someone else, y lo va a salvar. and he will save him. Pero esta es tu oportunidad de servir a Dios, And this is your opportunity to serve God, de cumplir tu propósito. to complete your purpose. Entonces, él le hace le da una pregunta. They gives him a question. Tal vez para esto tú llegaste ahí. Maybe for this purpose, you've already came to it. Para esto Dios te hizo llegar a ser reina. Maybe right here, God wanted you to be queen. Esta pregunta le hizo reaccionar a Esther. And this question made Esther to question Reflexionar. herself. Yeah. Entonces ella decidió, voy a interceder por mi pueblo, And she decided, aunque mi vida esté en peligro, to say, Porque I'm going to para defend esto- my town. porque para esto Dios me puso aquí. Because that's why God put me here. Y lo hizo. And she Se did. armó de valor, She went with bravery, usó su inteligencia, and she used her intelligence. usó su posición She used her position, y defendió al pueblo.
and she defended the town. Con la diferencia With the difference que Esther era sencilla. that she was simple. Al llegar a ser reina no se creyó que la poderosa. And when she became queen, she didn't feel all powerful. No fue orgullosa. She wasn't prideful. No fue como Amán, que quería que todos se inclinaran ante él. She wasn't like Haman, like where he wanted everybody to bow down to him and respect him. Ella era obediente. She was obedient. Aunque era reina, Even when she was queen, todavía era obediente a su primo, she was still obedient to, Que- to her cousin. que era como su papá. That was like her dad. Era amable con la gente. She was nice to people. Era bondadosa con su gente que tenía a su alrededor. She was great to the people that were around her. Era muy compartida. She shared everything. Porque cuando vio a su papá vestido de luto, Because when she saw that her dad was inmediatamente le consiguió ropa y se lo mandó para que se cambiara. dressed, and immediately she gave him clothes to change. Mardoqueo no quiso. Mordecai didn't. Cuando tuvo el problema con Amán, When she No. had that problem with Haman, tuvo control de su carácter. she had control with her Usó character. su inteligencia. Used intelligence. No lo atacó, Didn't attack her. no se agarró gritando, Wasn't screaming. no se le fue encima a Amán, She didn't go to Haman and no, start attacking. no lo atacó. She didn't start attacking. Tenía control. Had control. Este era el carácter de Esther. That was the characteristics of Esther. Y este es el carácter que tú tienes que identificar en ti. And that's how your character should. ¿Cuál es tu identidad? What is your identity? ¿Quién eres tú? Who are you? ¿Cómo eres tú? How are you supposed to ¿Y be? cuál es el propósito por el cual Dios te tiene ahí? And what is the purpose you have? ¿En What dónde God estás? has you there? Where are you? Tal vez eres que un jefe. Maybe you're a boss or a Dios te manager. puso ahí para que seas de apoyo a la gente, Maybe God put you there so you can help other people, no para que los trates mal, not so you can treat them no bad, para que seas exigente, not so that you can treat them no para que le bad. grites a la gente. Not that you can yell at people. Tal vez trabajas en una posición donde tomas decisiones. Maybe you're in a job where you take decisions. Dios te puso ahí. God put you there. Pregúntale a Dios, Tell God, ¿cuál es el propósito por el cual estoy aquí? what is the purpose that I'm here? Y analiza tu vida. And analyze your life too. Sé humilde, Be humble. sé sencillo, Be simple. obediente, Obedient. fiel a la gente, Good to people. respetuoso, Respectful. como Esther. Like Esther. Pero también sé fiel a Dios, But also be great. obediente a Dios. Be obedient to God. Búscalo Look for Him. y pregúntale cuál es el propósito por el cual estás ahí. And also tell Him why the purpose. Yo no you're sé there. dónde estás. I don't know where you're at. Tal vez trabajas para el gobierno. Maybe you work for the government. Tal vez trabajas para un banco, Maybe you work for a bank, para una institución. an institution. Tal vez eres un activista Maybe you're an activist. que estás peleando por los derechos humanos. Maybe you're fighting for human rights. Como hay una mujer que se llama Claudia Romo, There's a woman called Claudia Romo que trabaja defendiendo los derechos de los that trabajadores. she fights for the rights of the humankind. Ha hecho fama She made fame. y tal vez tú seas una persona así. Maybe you're a person like that. Pregúntale a Dios, Tell God, ¿cuál es tu propósito? what's my purpose? ¿Por qué estoy aquí? Why am I here? ¿Qué quieres, Dios, que yo haga aquí? What do you want? God, what do you want me to do here? Entonces podrás encontrar el propósito de tu vida. Maybe you can find a purpose for your life. Así que te dejo esta reflexión And so I leave you this para que reflection medites en esto. that you can meditate in this. Igual que a Mardoqueo le dijo a Esther, And so what Mordecai told Esther, por algo estás ahí arriba. for something you're up there. Por algo llegaste a ser reina. You're up there for something, and that's why you're queen. Y yo te digo lo mismo a ti. And I tell you the same thing. Por algo estás allí, For something, en la posición donde estás. you're there for something in that position that you're in. Usa esa posición Use that position para bendecir
a la gente, to bless the people, para ayudar a la gente, to help people, para servir a Dios. to serve God. Te dejo esta pregunta. I leave you this question. Por algo estás ahí. For something, you're there. Piénsalo. Think. Así que este mensaje es para ti. This message is for you. La persona que está cantando en el fondo, The person that's singing this in the background, de música de fondo, it's background music. dice que él no había encontrado el propósito de su vida. He didn't find the purpose of his life. Pero cuando encontró a Jesús, But when he found Jesus, supo para qué estaba aquí. he knew why he was here. Y ahora él vive con un propósito. And now he lives with a purpose. Así que tú también búscalo. And so you need to find him too. Oremos. Let's pray. Gracias, Dios, Thank you, God, por esta meditación, for this meditation, por esta reflexión for this que reflection, tú permites que compartamos that you give us this opportunity to share con la gente que nos escucha. for the people who hear us. Bendícelos. Bless them. Muéstrate a ellos. Demonstrate Enséñales el yourself to them. propósito por el cual están aquí. Show them the purpose of why they're there, Y permite que sean de bendición. and that it can be a Que purpose, ellos entiendan a blessing, that they can understand por qué están ahí. why they're there, Y que realmente reaccionen that they can react para ayudar a otros. to help others. Gracias, Señor, Thank you, por God, esta reflexión. for this reflection. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Amen. amen.